Bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua con Ricardo Canela, su programa semanal en el cual hablaremos de las cosas que nos importan a los latinos. ¿Y cómo las hablaremos? Las hablaremos de manera honesta, las hablaremos sin filtro, las hablaremos sin tabúes, las hablaremos sin pelos en la lengua. Así que comenzamos. ¿Qué tal, mi gente? Miren, soy Ricardo Canela y les doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio Sin Pelos en la Lengua. La verdad estoy súper emocionado de tener este espacio, de poder tener la oportunidad de ser parte de la vida de ustedes, de poderlos impactar de una manera u otra. Yo quiero que en este espacio ustedes se sientan como en casa, se sientan como esos momentos en que como latinos nos reunimos en la casa de una tía, de un familiar, de un muy buen amigo y compartimos ese cafecito y hablamos de temas que nos importan, de temas que nos interesan. ¿Y cómo los hablamos esos temas? Los hablamos sin miedo, los hablamos con total honestidad y eso es lo que yo quiero en este espacio, que podamos amplificar esas voces latinas, esas voces que tienen tantas historias, tantas experiencias, tanta sabiduría y creencias que vale la pena compartir, vale la pena hacerla llegar a cada uno de ustedes. Y sin abundar un poco más o a seguir abundando sobre lo que sería este programa, me gustaría hablarle un poquito de mí. Porque mi historia es la historia de muchos de ustedes. Yo soy muchos de ustedes. Yo soy ese inmigrante que nací y crecí en un bello país, en la República Dominicana. Y hace ya más de una década decidí emigrar a los Estados Unidos. Decidí, como muchos de ustedes, perseguir ese sueño de grandeza, ese sueño de ser mi mejor versión, de ser lo mejor que yo pueda, de a través de mi trayectoria, cambiar el curso de mi vida y de las generaciones que seguirán después de mí. Claro, como a muchos de ustedes, me tocó pasar por la escuelita, me tocó aprender ese inglés de una manera perfecta, me tocó trabajar largas horas, estudiar mucho, me ha tocado reinventarme. Y en esa reinvención he ido aprendiendo muchas cosas. Y una de ellas, de las cuales considero más importante, es esa resiliencia latina, ese no me rindo. El latino los latinos somos personas perseverantes, personas que cuando tenemos un sueño nos enfocamos en él y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para lograr y alcanzar ese sueño. ¿Por qué? ¿Por qué para mí es tan importante decirles eso? Porque gracias a todas esas experiencias vividas es que tengo la oportunidad de estar aquí frente a ustedes en el día de hoy para compartir no solo mi historia, pero para que podamos compartir la historia de cada uno de ustedes. ¿Por qué Sin Pelos en la Lengua? Un tema, un nombre muy directo, que hasta a mí me llama la atención, Sin Pelos en la Lengua. Se los digo. Miren, durante años yo vi no solo a muchas personas, pero a mi vida propia, en la cual muchas de mis creencias, de mis visiones, de ideas que yo tenía, no las podía expresar públicamente, abiertamente. No podía, o era muy difícil encontrar círculos y personas en los cuales yo pudiera ser yo. Yo pudiera hablar con toda mi autenticidad. Yo pudiera ser directo. Yo pudiera ser claro. Y yo creo que Sin Pelos en la Lengua, el nombre lo dice. O sea, el nombre lo dice textualmente, Sin Pelos en la Lengua, de manera clara, de manera directa. Esta es una expresión que significa el poder hablar sin filtros, en decir las cosas como son.
simplemente decir las cosas como son. Yo quiero que esto sea más que un simple programa en el cual ustedes se sienten aquí a escucharme a mí y a nuestros grandes invitados que tendremos más adelante. Yo quiero que esto sea un foro testimonial, emocional, humano, donde podamos abordar temas que muchas veces los evitamos, temas que por su propia naturaleza son difíciles, son tabúes, pero son necesarios. Quizás no tengamos el valor o las herramientas o el conocimiento para enfrentar estos temas diariamente, para ponerlo en la mesa ponerlo como tema de conversación en la mesa después de cenar, por miedo a que nos rechacen, por miedo a que nos ataquen. Aquí no. En este espacio es de ustedes. Este espacio existe por y para ustedes, para cada uno de ustedes, no tan solo para mí, no tan solo para el invitado que se estará sentando próximamente en nuevos episodios conmigo. Esto es un espacio para la comunidad latina en los Estados Unidos, la comunidad latina en todos nuestros países de Latinoamérica, en España, en fin, en cada rincón del mundo donde haya un latino, donde se sienta identificado, donde lleve ese sabor latino, esa chulería, eso que nos hace únicos, que nos hace diferentes. Si te sientes así, si esa es tu realidad, este espacio es tuyo. Mira, a mí me da igual si tú naciste en Los Ángeles, California, si naciste en La Habana, Cuba, Ciudad de México, Buenos Aires, Santo Domingo, o si naciste en Punta Cana, en las últimas vacaciones que estaba tomando tu familia antes de traerte al mundo. Óyeme, no importa en qué lugar te encuentres, de qué lugar seas, cuál es tu historia, cuál es tu trayectoria. Oye, todos nosotros, los latinos, compartimos historias, creencias y vivencias que nos unen. Por eso es tan importante este espacio. La verdad es que Latinísima nos ha brindado esta plataforma multicultural. Esto no es más que una plataforma multicultural en la cual nos vamos a unir sin importar las fronteras, sin importar el lugar geográfico en el que estemos ubicados. Somos más de 60 millones de latinos solamente en los Estados Unidos y cientos de millones en el mundo entero. Y la verdad es que muchas veces oímos cómo hablan de los latinos, hablan de nosotros, cuentan de nosotros, pero pocas veces, muy pocas veces, sentimos que hablan con y para nosotros. Este es el espacio donde eso va a ser una realidad. Mira, un espacio así, probablemente muchos medios de comunicación no se atreven a tener un espacio así. No se atreven a decir lo que realmente sientan, lo que realmente importa. Pero tanto para mí como para el equipo de producción de Latinísima, es muy importante darles esta plataforma en la que ustedes sientan que es suya, en la cual su voz importa, en la cual ustedes pueden hablar sin pelos en la lengua, tocando temas que en otros lugares no se atreven a tocar. Pues les cuento algo. Aquí, en Latinísima, en Sin Pelos en la Lengua con Ricardo Canela, vamos a tocar esos temas, cada uno de esos temas. Y yo creo que llegó el momento donde debo o puedo, tengo la oportunidad de contarte un poquito de cuáles son esos temas, porque siendo este el primer episodio o el primer segmento, la primera vez que salimos al aire, quiero ir creando ese ambiente de que sepan
lo bueno que nos espera adelante, sepan lo grandioso, sepan lo edificador, sepan las oportunidades de crecimiento, reflexión, recuerdos, análisis que vamos a tener adelante. Ricardo, ¿y de qué temas vamos a hablar? De todo lo que nos afecta y nos apasiona. Oye, Ricardo, pero eso es muy amplio. Claro, es muy amplio. Entonces, voy a tratar de comentarle algunos de los temas. Miren, vamos a hablar de esa identidad que tenemos cada uno de nosotros. No importa dónde hayamos nacido, dónde estemos viviendo. Esa identidad latina y los retos que vienen con ella. Ya sea que estés aquí en los Estados Unidos y esa identidad se ve afectada al momento de tener que criar hijos multiculturales, mantener, los que estamos aquí a veces se nos hace difícil mantener esas relaciones cercanas en nuestro país de origen, mantener esas tradiciones vivas, esas creencias que las tenemos desde chiquitito, cosas que creemos y damos por cierto, por verdades únicas y absolutas, que pocas veces hemos tenido la oportunidad de replanteárnoslas, porque mientras estábamos en nuestro país de origen o cuando estábamos con nuestra familia latina, ya sea dominicana, nuestra familia argentina, puertorriqueña, cubana, aquí dentro de los Estados Unidos, se podría decir que ese ambiente era una especie de réplica de lo que estuviese sucediendo a nivel de relaciones, a nivel de educación, de creencias, de lo mismo que hubiese sucedido si estaban en el país o si estábamos en nuestro país de origen. Y con eso vienen muchos retos, con eso vienen muchas realidades que pueden, si no las hablamos, pueden deteriorar nuestras relaciones con seres queridos, pero también pueden irnos afectando mental, física y emocionalmente. Entonces, vamos a hablar de esos temas, de esa identidad cultural. Otro tema que es uno muy importante que quiero que conversemos y siempre tengamos en la mente es aquellos temas que involucran desafíos y tabúes por creencias milenarias que tenemos, que van desde, como oía yo de pequeño, los muchachos no les duele la cabeza, los muchachos no se deprimen, los hombres no lloran, o sea, tú estás deprimido. Oye, ponte a limpiar, ponte a trabajar, ocupa tu mente y verás cómo no vas a tener esa depresión. Entonces, hablando de eso, ya que menciono esos ejemplos, señores, señoras, jóvenes, la salud mental, no solo en Latinoamérica, sino en la cultura latina, es un tabú. Basta de eso. Aquí en este espacio tenemos que hablar de lo que nos afecta mental y emocionalmente. Ese estrés que sentimos por el trabajo, por la familia, por las metas, por la discriminación, por todos los retos que sentimos, que tenemos frente a nosotros en la vida. Ese estrés nos va afectando nuestra salud mental. La depresión, el sentirnos tristes, el sentirnos ansiosos, el sentirnos poco validados, poco vistos, el tener el placer y el derecho de disfrutar ser vulnerable sin miedo a ser juzgado, como nos pasa muchas veces. Este es el espacio donde vamos a hablar de temas reales, de temas que nos impactan la vida en todo momento. Pero no todo es malo, no todo es negativo, no todo es vamos a luchar contra problemas, contra retos, contra obstáculos. También hay momentos de celebrar. Aquí, mi meta es siempre tenerle, o la mayoría de las veces en cada episodio, tenerles un invitado o invitada que no sea más que un latino, una latina común y corriente, como tú, como yo, que ha decidido trabajar duro por su futuro, por el de su familia, por progresar
ya sea que lo ha hecho en su país de origen, lo ha hecho en otro país, lo está haciendo aquí en Estados Unidos. Pero yo quiero compartir, quiero que compartamos y aprendamos y disfrutemos de esas historias inspiradoras, motivadoras, de esos héroes anónimos. ¿Y quiénes son esos héroes anónimos? Esos héroes anónimos son esa madre soltera que está criando a sus 2 muchachos para que salgan personas de bien con dos trabajos. Es ese joven que trabaja full time y va de noche a la universidad. Es ese emprendedor que empezó con un puestecito de vender empanadas, de vender hot dogs, de vender hamburguesas y ahora ha crecido su negocio. Sí, quisiera y estoy de acuerdo que es muy provechoso y se le saca y hasta beneficioso para todos poder tener invitados como digo siempre, los Jeff Bezos del mundo, tenerlos aquí, los Mark Cuban, los Zuckerberg. O sea, esas personas que en cada una de sus industrias son el punto de referencia porque han logrado algo que muy pocos logran. Sí, muy inspirador, pero también un poco alejado de quiénes somos, de nuestra realidad. Entonces yo quiero que esos héroes anónimos cuenten sus historias aquí, que hablen sin pelos en la lengua de todo lo que han pasado, sus metas, sus obstáculos, sus decepciones, sus miedos y cómo lograron lo que han logrado hasta ahora. Porque cada uno de esos héroes anónimos soy yo, eres tú y somos cada uno de nosotros. Entonces, vamos a celebrar esas historias. Vamos a celebrar, oiga, cada vez que un latino triunfe, en cualquier lugar, vamos a celebrar esas historias. Vamos a celebrar nuestra cultura. Vamos a celebrar nuestra comunidad. Óyeme, vamos a hablar de cómo bailamos salsa en Nueva York, cómo bailamos cumbia en Panamá. Cuando vamos a España, bailamos bailamos flamenco en Sevilla. O sea, vamos a hablar de lo que nos hace latinos y gran parte de lo que nos hace latinos y lo que nos une es nuestra comida, es parte de nuestra identidad, lo gozones que somos, lo solidarios, lo amoroso que somos. Hace unos meses conocí a una persona a quien ya al día de hoy puedo ir considerando como un amigo. Se está formando una muy buena relación. Esta persona es de Venezuela. Venezolano, ha vivido en varios lugares del mundo, ahora vive aquí en los Estados Unidos. Y hicimos clic desde el principio. Y cuando hablábamos, él me decía, Ricardo, tú vas a ser mi amigo dominicano. O sea, no tengo amigo dominicano. Y me han dicho que el que tiene un amigo dominicano tiene un tesoro. Porque el dominicano es un amigo que, mira, coge un tiro por ti, se entrega por ti, te cuida, está ahí siempre para ti. Me dijo, yo quiero que tú seas mi amigo dominicano. Óyeme, eso me tocó el corazón. No solo por ser dominicano, sino por escuchar a otro latino reconociendo cosas buenas de otro latino, aunque seamos de países diferentes. Porque sí, el media, la prensa, muchas veces se encarga y se seguirá encargando de separarnos, de mostrarnos nuestras diferencias, de contar una narrativa que pudiese llevarnos a separarnos y a mirar al otro con rabia, dolor, desprecio, envidia. Pero la verdad es que todos somos hermanos, somos latinos. Y piénsenlo, cuando ustedes han estado en cualquier lugar del mundo, hasta dentro de los mismos Estados Unidos, donde sea que ustedes van y ven que hay un latino, una latina, no importa la edad, no importa nada si es hombre, si es mujer, si es bajito, chiquito, gordo, flaco, no importa. Es algo como que nos da en el corazón, algo como que, wow, conocí un latino, cuando escuchas la música latina. Entonces, esa cultura latina, eso que nos hace únicos, que nos hace tan valiosos, tenemos que celebrarlo y lo vamos a celebrar en este espacio. Nuestros atletas, vamos a celebrar a nuestros artistas.
Vamos a celebrar todo lo que valga la pena. Muchas veces no lo celebramos y solamente nos enfocamos en hablar de los problemas, de lo que está mal, pero también hablemos de lo que está bien, de lo que nos motiva, de lo que nos ha permitido llegar aquí. Seamos también un poco humildes, un poco vulnerables. Podemos aprender de cada persona que está a nuestro alrededor, sin importar del país que sea. Y miren, ese clic de latinos, o sea, latinos unidos en este espacio, en Sin Pelos en la Lengua, a través de una emisora que su nombre por sí lo dice, latinísima. Una fuerza, podemos ser una fuerza mucho más poderosa que la que ya somos en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Miren, Sin Pelos en la Lengua es nuestro espejo, es nuestro megáfono. Es un espacio que vamos a compartir evitando caer en distorsiones, pero también evitando estos estereotipos que normalmente nos persiguen. Y en este momento no quiero mencionarles ninguno, pero esos estereotipos que hemos creado nosotros mismos como latinos y otras comunidades no latinas que han creado sobre nosotros. Esos estereotipos, todos en algún momento hemos sido víctimas y hemos sufrido la existencia de ese estereotipo. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque aquí, en este espacio, no tenemos un solo tema prohibido. Se vale todo. Si en tu familia nunca hablaron de salud mental, vamos a hablar de salud mental. Si en tu familia o en tu vecindario o en tu escuela no se habló de comunicación efectiva, vamos a hablar de comunicación efectiva. Si no se habló de liderazgo, si no se habló de tener una mentalidad inquebrantable y positiva, si no se habló de gratitud, de agradecimiento, si no se habló de adolescentes, no se habló del rol del hombre, de la mujer, no se habló, si es que hay roles, pero lo que la sociedad define como roles específicos. O sea, este es el lugar, este es el espacio donde vamos a hablar sin miedo, donde vamos a destruir tabúes con data, con información, con especialistas, porque vamos a tener los seres humanos, como digo yo, los comunes mortales o más mortales que el resto, pero también vamos a tratar de traer especialistas para que al momento de hablar de un mito, de un tabú, de una creencia, podamos escuchar la data, podamos escuchar informaciones científicas, estudiadas, verificadas, no solo lo que me contaron, lo que escuché, lo que decía el titular, porque recuérdense, somos famosos en leer solamente titulares. Óigame, este es el espacio donde hablaremos con naturalidad sobre todos los temas, pero no solo vamos a hablar, es momento de sentir. Y los invito a sentir como latinos y sobre todo como latinos inmigrantes que vamos a un lugar nuevo, desconocido muchas veces, donde tenemos que reinventarnos. Todos estos temas nos afectan más que si estuviésemos en nuestro hábitat natural, por llamarle de alguna manera. Y para protegernos, muchas veces nos forzamos a dejar de sentir. Nos mantenemos muy ocupados, nos mantenemos muy distraídos. Nos hemos asegurado hasta ahora que de tener pocos días o pocos momentos en los cuales podamos tener una conversación con nosotros mismos. Le hablas a un latino de meditación y dice, ¿cómo? Le hablas de journaling. Te dice, ¿qué? Somos muy dados a... Simplemente basamos la mayoría de nuestros temas y emociones. Le damos un matiz religioso, le damos un matiz tradicional, le damos un matiz de minimización, no está pasando. Pero pocas veces tomamos un momento, ya sea para conversar con alguien y tener una conversación real,
al desnudo, sin pelos en la lengua, o sea, una conversación honesta de humano a humano, muchas veces nos da brega hacerlo. No lo hacemos. Creamos ese caparazón, subimos esa pared. Estamos muy ocupados, yo lo entiendo. Pero si dejamos de sentir, si dejamos de pensar, analizarnos, ¿qué es lo que nos hace humanos? Vamos a perder esa capacidad de sentir, no solo de sentir, pero de sentir empatía, de sentir conexión. Entonces, yo quiero que aquí, que en este espacio, eso sea lo que ya no suceda. Yo quiero que este espacio les permita, les dé ese regalo, les dé la libertad de sentir, de pensar, de analizar, de encontrarse consigo mismo. Eso, ojalá yo haber tenido la oportunidad de que alguien me diese ese regalo y yo darle ese regalo a otras personas antes, más temprano en mi vida. No tan tarde, como diría yo. Lo he ido haciendo, pero de manera masiva, como lo estoy haciendo ahora, es una oportunidad increíble que yo nunca, no la cambiaría por nada. Miren, yo quisiera compartir con ustedes algo muy personal. Y es que hace muchos años, diría quizás algunos 15, 20 años, yo me fui dando cuenta cómo mi forma de pensar, de analizar las cosas, de ver el mundo, de ver conceptos tradicionales que están muy presentes en la vida de todos los seres humanos, pero sobre todo de los latinos, esas tradiciones, esos dichos, esos refranes. Yo vengo de una familia donde se utilizan muchos refranes. Mi abuelo materno, que en paz descanse, una persona con mucha sabiduría, compartía muchos refranes, los cuales al día de hoy, muchos de ellos estoy totalmente de acuerdo, muchas expresiones, muchas creencias que sí estoy totalmente de acuerdo, comparto, me han servido como guía, como norte, como brújula en mi vida para poder llegar donde estoy y lograr todas las cosas que he logrado. Pero así como reconozco que existen todos esos temas, todas esas enseñanzas, toda esa sabiduría, que creencias, ideas milenarias, muchas veces, me gusta llamarlas milenarias, ideas de mucho tiempo, tienen impacto en la vida de nosotros. Asimismo, en otro momento, o al mismo tiempo que reconocía la existencia de estas enseñanzas, me di cuenta que con muchas yo no estaba de acuerdo. Me di cuenta que algunas yo las quería modificar. Yo quería analizarlas desde otra óptica. Y también me di cuenta quizá no el rechazo, pero sí la resistencia que encontraba en todos mis círculos familiares, laborales, de amistad, profesionales. Encontraba cierta resistencia cuando yo quería expresar lo que para mí eran verdades y creencias totalmente diferentes a lo que la mayoría que me rodeaba pensaba. Veía la fricción, decía, wow, pero ¿por qué no queremos hablar de esto? ¿Por qué no queremos cuestionar esto? ¿Por qué no queremos hablar abiertamente de un tema? Y ahí fue naciendo esa idea que yo decía, óyeme, cuando yo tenga la oportunidad, yo tengo que hablarle, llevar mi mensaje, no a una gente, no a dos ni a tres, a las masas, al pueblo latino. Yo tengo que darle esa libertad de ser libres, de poder pensar por ellos mismos, de poderse conocer, de poderse reinventar, de poder ser su mejor versión, de poder vivir una vida sin pelos en la lengua, en lo que dicen, en lo que piensan, pero también sin tabúes, sin tantas restricciones, sin tanta culpa. Vivimos con mucha culpa cada vez que nos salimos de esos patrones de conductas, de esos patrones de creencias, de esos patrones de pensamiento. Entonces, llegó el momento de yo poder cumplir con esa promesa que me hice a mí mismo.
Y sí, por muchos años fui pensando y conceptualizando cómo se vería ese mensaje, ese proyecto. Y mientras iba pensando, hace aproximadamente unos 4 años, me uno a la línea nacional de prevención de crisis y suicidios aquí en los Estados Unidos. He sido parte de esa organización por un poco más de 4 años. Soy un crisis counselor o consejero de crisis ahí. Y dentro de los 4 y pico de años que tengo, inicio como voluntario. Los primeros 3 años, ahora lo hago un poco medio tiempo, part-time. Le dedico más tiempo que el que le dedicaba al comienzo. Y tener la oportunidad de trabajar y de ayudar a tantas personas que están sufriendo emocionalmente, que están atravesando tantas crisis, tanto dolor, tanto trauma, y ver que muchas de esas personas, de las miles de personas con las que yo he hablado, ver que muchas de ellas son latinas. Eso me llevó a un punto que yo dije, ok, hay que hacer algo. Y no solo que son latinas muchas de esas personas, sino que sus problemas, sus crisis, sus dolores, sus traumas, sus miedos, hasta sus motivaciones, me he dado cuenta que la mayoría tienen una base en creencias, ideas, formas de ver la vida y de vivir la vida, tradiciones a las cuales se han sometido, que van desde a nivel personal, profesional, espiritual, las han llevado a esos momentos de crisis, de necesidad. Entonces yo me he preguntado y me sigo preguntando al día de hoy, ¿qué yo puedo hacer para contribuir a una mejor sociedad? ¿Qué yo puedo hacer para contribuir a mejorar la calidad de vida de tantas personas a nivel personal, a nivel emocional, a nivel espiritual, profesional, de relaciones, económico, en todos los aspectos y las áreas importantes de la vida? Y esa pregunta, ustedes están viendo la respuesta en el día de hoy. Sin pelos en la lengua es la respuesta a ese problema, pero también a esa visión que inició hace varias décadas para poder tener la oportunidad de impactar la vida de cada uno de ustedes, sin importar si son dominicanos, cubanos, haitianos, puertorriqueños, panameños, argentinos, no chilenos, no ecuatoriano, brasileño, no importa de dónde son, si compartimos la lengua, si son capaces de escucharme, de verme, de entender lo que yo estoy diciendo y hasta de identificarse con muchas de las cosas que les estoy diciendo, este programa es para cada uno de ustedes. Miren, a lo largo de los próximos episodios que van a llegar, y estoy emocionado porque van a llegar, no solamente vamos a tener el reto de sincerizarnos y de ser transparentes, honestos, de mirar, como dicen, hacia adentro. No, también vamos a tener la oportunidad de reír, de compartir historias, pero muchas veces también de llorar, porque ese es otro de los sentimientos y acciones que como latinos reprimimos. Sobre todo, te lo está diciendo un hombre latino. Ser vulnerable, contar mi historia, compartir mis creencias, mis ideas, mis miedos, mis frustraciones, mis traumas, requiere mucha valentía. Seas hombre, seas mujer, no importa cómo te identifiques, no importa de dónde vengas, tu historia de vida, poder sentir, llorar, reír, tener emociones, eso
Eso nos hace humanos. Y para que esas emociones puedan servirnos y funcionar a nuestro favor o usarlas a nuestro favor, hay que empezar siendo honestos. Porque es muy triste sentir una emoción o que tu cuerpo genere una emoción porque le diste la información falsa. Es muy fácil, pero triste, sentir la emoción de abundancia y bienestar porque te compraste un carro del año, diste un tarjetazo, hiciste un lío económico, no puedes pagarlo, tú lo sabes, pero ese rush de adrenalina, esa serotonina, esa felicidad, esa emoción hace que se generen esas emociones, esa felicidad, ese wow, lo logré, pero no lo estás viviendo con la verdad. No lo estás basando en la verdad. Entonces, por eso es que haré tanto hincapié en que seamos honestos, en que seamos abiertos, en que hablemos contigo, con los demás, pero que también hablemos con nosotros mismos. Una conversación abierta, amena. Oigan, este programa es para cada uno de ustedes. Este programa se diseñó con el corazón en la mano, con el deseo de servir. Y estoy seguro que así será. Estoy seguro que cada episodio impactará la vida, el hogar, la dinámica de cada uno de los latinos que nos honren con su sintonía. De verdad que sí. Óigame, estamos llegando ya casi al final de este episodio. Pero antes de que nos despidamos, yo quiero darle las gracias. Yo quiero darle las gracias por regalarme su tiempo, por regalarme su atención. En un momento en que la humanidad tiene un spam de atención muy corto, en el cual la mayoría de las personas no quieren invertir tiempo en cosas que le valen la pena y en el cual estamos realmente súper ocupados, con 2 millones de cosas que hacer. O sea, 2 millones, tengan hijos, no tengan hijos, tengan familia, no tengan familia, estén trabajando en una oficina, estén trabajando en su negocio personal, estén trabajando en una empresa de servicio al cliente, en lo que sea que ustedes estén trabajando. Yo sé que están ocupados. Yo sé que no es fácil sacar tiempo para cumplir o para hacer cosas más allá de cumplir con responsabilidades. O sea que yo quiero agradecerles que ustedes hayan tenido la motivación y hayan tomado la decisión de sacar este espacio aparte para disfrutar, aprender, crecer, reír, llorar, pero para ser, sobre todo, para volverse parte de una gran comunidad, de una gran familia. La familia latina, la familia de Latinísima, la familia que se congreguen sin pelos en la lengua a crecer, a disfrutar. Así que gracias, de verdad, se lo digo de todo corazón. Gracias. Para mí significa algo que no tengo casi ni palabras, o no encuentro las palabras correctas para poderles transmitir el placer y el orgullo que es poderles servir. Porque esa es mi meta aquí, servirles a cada uno de ustedes. Entonces, antes de irnos, y hasta lo anoté porque no quiero que se me olviden ni uno. Hay varias cositas que quiero que hagan. Señores, si no lo han hecho, descarguen el app de Latinísima. Lo pueden descargar si tienen Apple o si tienen Android de manera gratuita. ¿Para qué? Para que tengan acceso a la programación completa de Latinísima, que está mortal, súper interesante, pero para que tengan acceso a escuchar sin pelos en la lengua desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento que ustedes deseen. Entonces, si no lo han hecho, descarguen esa aplicación. Señores, sintonícennos cada semana. Cada semana, sin pelos en la lengua, va a estar aquí con ustedes, brindándole a un tema que simplemente los hará pensar, los hará analizar, los hará pensar en reprogramarse y hasta en reinventarse. ¿Para qué? Para que la calidad de su vida, para que esa felicidad, para que ese gozo interno esté ahí todo el tiempo.
Entonces, sintonícennos cada semana. Que juntarnos aquí en este espacio se vuelva una tradición. Y que no haya que decir, hey, me voy para mi casa que tengo que oír a Sin Pelos en la Lengua, ver a Sin Pelos en la Lengua. No, lo tiene, mira, en tu bolsillo, en tu celular lo tiene ahí. Entonces, bajen la aplicación. Y óigame, ¿les gustó? ¿Les resonó? Hay algo aquí que los puso a pensar. Le creó una chispa le surgió alguna idea, se motivaron, se sintieron parte del programa, se sintieron bien, sintieron que algo le aportó. Cualquier cosa que haya sido positiva, señores, compártanlo con su vecino, con su amigo, con su familiar, con su compañero de trabajo. Óigame, cuando sepamos que algo es bueno para todos, vamos a compartirlo, vamos a decirlo duro, lo bueno se comparte y no solo se comparte, se vuelve contagioso. Entonces vamos a contagiarnos ¿de qué? De hablar y vivir sin pelos en la lengua. Desen ese gustico, desen esa oportunidad, desen ese regalo. Vivimos muy encasillados en lo mismo todos los días. Este es el espacio para liberarse con la verdad. Miren, querida familia, porque ya somos una familia, o sea, eso hay que decirlo. Esto apenas es el comienzo. Esto apenas es el comienzo. Y yo espero y voy a poner mi alma, mi vida, mi corazón, todo lo que hay de mí, para que no tan solo sino cada uno de nuestros episodios sea auténtico, intenso, enriquecedor, que llene su vida y la de las personas que lo rodean de cosas buenas, que su experiencia de vida sea cada vez más feliz, más completa, más llena. O sea, su vida va a mejorar. Sencillo. Denme un tiempecito y yo se lo apuesto. Todo va a mejorar. Los temas que se van a hablar aquí, no hay forma que no impacten su vida y lo de las personas que los rodean. Mi gente, gracias, de verdad, gracias por acompañarme nuevamente en este debut que ha sido lleno de sinceridad, de confianza, de empatía, porque yo sé que esto no es fácil. Estos temas tocan muchas veces áreas y partículas del corazón y de la mente que no es fácil entrarle. Muchas veces uno le anda huyendo, uno le anda corriendo a esos temas difíciles, a esa conversación con cada uno de nosotros. Pero antes de irme, tengo una invitación que hacerles. Si quieren, anoten ahí o simplemente escúchenme. Y denme un segundo para leérsela porque quiero que la escuchen perfectamente. Yo los invito a que hagan lo siguiente. Hablen sin miedo. Vivan sin miedo. Y jamás olviden que en esta gran familia ninguno de ustedes está o estará solo. Señores, soy Ricardo Canela, su anfitrión y amigo. Para mí ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes y los espero la próxima semana en nuestro espacio Sin Pelos en la Lengua.